Yo soy Eric Caballero y a nombre del presidente Andrés Ataide les doy la más cordial bienvenida. Pues ahora estamos viviendo una situación que nos está dando lecciones tal vez que nunca habríamos obtenido de otra forma. Sin embargo, creo que del tema que hoy vamos a hablar, no solamente hemos tenido lecciones en el pasado, sino también en el presente. Siempre hemos debatido cuál es la mejor forma para movernos dentro de las ciudades, sea transporte público, sea en un automóvil, sea a través de bicicleta, y tenemos muchísimos criterios para poder elegir cuál es lo más amigable al medio ambiente, qué es lo que puede resultar con más, que nos ayude más a nuestra salud, qué es lo que cuesta menos, qué es lo más rápido. Pero a lo que siempre tenemos de buscar tender es un equilibrio, una articulación de un sistema que permita optimizar los tiempos, la seguridad y la comodidad de todos y cada uno de nosotros en la ciudad. Hoy tenemos el gusto de recibir al ingeniero Alan Cárdenas, especialista en temas de movilidad del Instituto Politécnico Nacional. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Transporte, justamente por parte del Instituto Politécnico Nacional, y ha sido consultor en programas de apoyo a las MIPYMES con respaldo del Banco Mundial, de la Universidad de Stanford y del Gobierno de la Ciudad de México. Es desarrollador de proyectos de ingeniería en tránsito y diseño urbano en la Dirección de Movilidad y Accesibilidad Universal en el Ayuntamiento de Naucalpan. Esto fue en el año 2019. Y él generalmente es promotor de los principios de seguridad vial y movilidad sustentable. Entonces, la verdad estamos muy contentos de recibir a un muy joven y muy talentoso experto en uno de estos temas que hoy de lo que hablaremos será de las ciclovías, de cómo hacer una infraestructura lo suficientemente segura, rápida y cómoda para que todos nos animemos a subir a la bicicleta y que no tengamos un problema en decir, no, yo no ocupo la bici por alguna razón, sino que tengamos pretextos de sobra para así ocuparla. Pero antes de cederle la palabra a nuestro expositor del día de hoy, como habíamos comentado ya en semanas anteriores, pues el sistema de investigadores de Acción Nacional, que es el objeto de generar el laboratorio de ideas, es a partir de generar un programa de capacitación y que veamos diversos temas, que aprendamos a investigar, pero debe de tener un rigor y para eso nosotros hemos empleado una evaluación. Esta evaluación, el que ustedes hayan acudido a las reuniones de laboratorio de ideas, no los obliga a participar en esta evaluación, pero si ustedes quieren participar en el siguiente paso, que es generar el sistema de investigadores de Acción Nacional, pues este es, digamos, el curso propedéutico. Esto es lo que nos permitió ver quién tiene el interés, quién tiene la responsabilidad y quién va a fletarse después a una capacitación mucho más exhaustiva para poder generar este sistema de investigadores. Entonces, pues le cedo la palabra a nuestro director Gerardo Ángeles para que nos dé una explicación de cómo será esta evaluación y pues como ya lo tenemos desde el calendario, esto va a ser acabando las pláticas, esta evaluación. Entonces, para que nos dé un poco más de detalles, dejo al director Gerardo Ángeles para que nos comente y después seguimos con el expositor. Adelante, Gerardo. Sí, muchas gracias, Eric. Hola, buenas tardes a todas y todos. Miren, para hacer esto más visible, les voy a compartir un documento. Bueno, le pediré a nuestro anfitrión, Francisco, si por favor me das facilidades para poder compartir. Por lo pronto les puedo ir comentando. Ya. Aquí lo tengo. Listo, ¿sí lo ven ahí? ¿Sí ven el documento? Bueno. Listo. Como les comentaba ya Eric, al terminar esto, para quienes quieran continuar en el programa que le llamamos Sistema de Investigadores de Acción Nacional de la Ciudad de México, tenemos que aplicar una evaluación. En realidad es sobre todo lo que hemos estado viendo aquí, no se abordaría nada de lo que no hayamos visto aquí. Y esto es la tercera etapa del laboratorio de ideas, ¿no? Quienes quieran continuar en el tema de el sistema de investigadores. La evaluación va a consistir en dos etapas. Y antes de continuar, creo que es muy importante comentar que esta evaluación la consensuamos en una reunión con los coordinadores precisamente del Colegio de Política Pública del PAN de la Ciudad de México, donde se presentó una versión inicial, hubo comentarios, la ajustamos, se revisó y es lo que les estamos presentando el día de hoy. Entonces,
La evaluación consistiría de dos etapas. Uno es un examen general de opción múltiple sobre los temas abordados en las sesiones desarrolladas. El examen se enviará a los participantes mediante una aplicación y deberá contestarse el lunes 5 de octubre de este año. Entonces, elaboramos un examen, cuestionario de opción múltiple. En realidad serán una o dos preguntas máximo por cada uno de los temas que hemos visto en el laboratorio de ideas. eh, y en base a eso se aplicaría esta primera opción, ¿no? A través de una aplicación. La segunda, como ya lo habíamos comentado antes, es una presentación, que es una propuesta de política pública o legislativa conforme a los siguientes lineamientos. Tendremos que conformar equipos multidisciplinarios, miren, preferentemente que sean de 8 a 10 personas, aunque no necesariamente tiene que ser el caso. Si alguien quiere conformar un equipo más pequeño, yo creo que es válido, ¿no? Pero nosotros recomendamos que sea de 8 a 10, siguiendo la experiencia de Alternativas por México, este ejercicio que se lleva a cabo, que es más o menos el tamaño de los equipos, ¿no? Cada equipo desarrolla su propuesta de política pública o legislativa, puede ser a nivel alcaldía, Ciudad de México, sobre un problema público específico. Y la propuesta deberá atender los puntos abordados, decíamos ya en las exposiciones, de la escuela de métodos, de la primera etapa, que tratemos de abordar las diferentes metodologías que se vieron, como por ejemplo, o los diferentes conceptos que estuvimos abordando, como fue la visión de acción nacional en la Ciudad de México y el programa de acción política del PAN. Ustedes recordarán que fueron los dos primeros temas. Entonces, hacer nuestra propuesta con estas dos visiones, ¿no? Proponer una matriz de marco lógico, desarrollar la propuesta de política pública conforme a la metodología PDIA, que fue la que vimos, o si ustedes y su equipo proponen una alternativa, desde luego que también es bienvenida. La incorporación de ideas apoyadas en ciencias del comportamiento y marketing político, que fue dos de los conceptos que vimos, y sobre todo que la propuesta tenga viabilidad para ser implementada ya sea en la Ciudad de México o en las funciones de alcaldías. Recordarán que vimos este tema de funciones de alcaldías. Como propuesta legislativa también vimos las funciones de la legislación de la Ciudad de México. Y sería muy importante que ustedes consideren que su propuesta en algún momento pueda ser llevada a una plataforma electoral. ¿Sale? Y adicionalmente la propuesta de política pública debe incorporar un análisis de costo, es decir, que ustedes puedan costear cuánto costaría esto, ¿no? Una memoria de cálculo, un breve análisis o reflexión de la viabilidad en cuanto a obtención de permisos y marco legal, descripción de los sectores participantes, si es el sector privado, organizaciones civiles, la sociedad civil, gremios, etcétera, con una visión humanista en base a los principios de acción nacional y en su caso avances o acciones que ya hayan tenido ustedes previamente en su propuesta, ya sea alguno de los integrantes del equipo o el equipo en su conjunto. Y los temas podrán abordar la segunda etapa. Acuérdense que en la segunda etapa del laboratorio de ideas ya estuvimos viendo temas sobre salud, sobre educación, sobre equidad de género, temas sociales, económicos, o como el día de hoy, de movilidad, de ciclovías, por ejemplo, que aborden alguno de esos temas en particular. Ahora, ¿cómo podrán presentar ustedes esta segunda evaluación? Recuérdense que la primera es el examen y la segunda es la presentación. ¿Cómo podrán presentar su propuesta? Tenemos dos opciones, la que ustedes gusten, la que ustedes y sus equipos gusten de estas dos. Una es un video con duración máxima de 12 minutos, lo envían a este correo, a más tardar el 2, nos los envían, donde hacen su propuesta, ya sea a través de un PowerPoint o como ustedes la quieran hacer, con la creatividad que ustedes le quieran poner, donde plasmen los puntos anteriores, ¿no? En 12 minutos, así es que tienen que ser muy sucintos, con mucha capacidad de síntesis. Y además se hará una sesión de preguntas, no, perdón, aquí en este envío de video, ustedes no lo envían y ya nosotros lo revisamos. La segunda opción para el envío de su propuesta de política pública es que la presenten en una sesión en línea.
vamos a hacer unas sesiones en línea, la presentan en formato libre, igual puede ser PowerPoint, la puede presentar alguno de ustedes o los distintos integrantes del equipo con una duración máxima de 12 minutos y después una ronda de preguntas y respuestas también de 12 minutos. Y esto será del lunes 12 al viernes 16 de octubre. ¿Sale? Ya estamos terminando con esto. Y la conformación de los equipos se debe enviar el 23 de septiembre, también este correo que ha sido el contacto, para que nosotros podamos hacer la calendarización y el programa de presentaciones para la opción B, que es en sesiones, se los daremos a conocer el 30 de septiembre. Entonces, va de nuevo. Es un examen de opción múltiple, es la primera evaluación, y la segunda evaluación es una presentación de una propuesta que puede ser enviando su video, que es la opción A, o la opción B es que lo hagan en la sesión, en una sesión en las que haremos el programa y se los daremos a conocer, ¿no? Y los resultados se darán a conocer el viernes 28 de octubre. Y como habíamos comentado, las personas que acrediten la evaluación y cuenten con el 80% de asistencias conformarán el sistema de investigadores de Acción Nacional. Entonces, brevemente, ya nada más recapitulando las fechas. El miércoles 23 nos envían, a más tardar, nos envían la conformación de sus equipos. ¿Cómo quedarían? La terminación de sesiones de laboratorio de ideas es el lunes 28 de septiembre. La publicación de programa de presentaciones en línea, es decir, que es la opción B, se las daremos a conocer el miércoles 30, ¿no? Después, el lunes 5 se aplica el examen de opción múltiple. El lunes 12, ustedes nos envían sus presentaciones en modalidad A. Los que quieran presentar en modalidad A, que es un video, nos las envían a más tardar el lunes 12. Y quienes quieran presentar en modalidad B, que es en una sesión en línea, puede ser del lunes 12 al viernes 16, conforme al programa que ya les hayamos dado a conocer previamente. Y la entrega de resultados el viernes, que dice aquí 23, es la entrega de resultados, viernes 23 de octubre. ¿Sale? Entonces, esto es como queda. Este documentito se los estaremos enviando a todos ustedes para que lo revisen. Y si van teniendo dudas, que nos las hagan saber en las siguientes reuniones. Estaremos abriendo espacios para responder sus preguntas. O bien por el correo, o si nos quieren contactar directamente, como ustedes gusten. Bueno, es todo para no quitarle más tiempo a la interesante presentación de Alan. Muchas gracias. Excelente, director, muchas gracias. Pues entonces les vamos a hacer llegar el documento y cualquier duda que tengan, por favor, nos la hacen llegar. Y pues sin más, le damos la palabra a nuestro ponente, al ingeniero Alan Cárdenas. Bienvenido, Alan, muchas gracias por todo y te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias por la presentación y bueno, pues como ya lo dijeron, soy Alan Cárdenas, soy ingeniero en transporte, egresado del Politécnico y hoy vamos a tocar un tema que ha tomado muchísima relevancia en los últimos días, sobre todo derivado de la situación actual que se está viviendo, no solo en México, sino en todo el mundo, y es las ciclovías, ¿no? Me gusta más llamarlo infraestructura ciclista porque las ciclovías son solo un elemento de toda esta red que se busca como en los sistemas de transporte. Ahora, les voy a compartir un poco la presentación. Ustedes me dicen si ahí queda todo bien. ¿Sí? ¿Sí se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de las ciclovías. Estas son un modo de transporte que está alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, que vamos a tocar durante esta charla. Bueno, empezaremos con un contexto de la movilidad en la Ciudad de México, los beneficios del uso de la bicicleta, la infraestructura y el equipamiento ciclista en la Ciudad de México, la problemática actual que tienen las ciclovías, no solo en la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana, cuáles serían los pasos para lograr una ciudad cicloamigable y cuáles son las acciones a favor del ciclismo actualmente en la Ciudad de México. Entonces, para comenzar, hablemos del contexto de la movilidad en la ciudad antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué teníamos antes de esta pandemia, de encerrarnos todos en nuestras casas y de disminuir nuestros viajes? Bueno, pues todos conocíamos los congestionamientos viales, el transporte público saturado, ya sea el masivo o el de mediana y baja capacidad,
el masivo del Metrobús, el metro, son los sistemas de transporte más congestionados en la ciudad. Existía poca infraestructura ciclista, teníamos espacios peatonales limitados, considerando que, bueno, todos en algún punto de nuestros viajes somos peatones, entonces el hecho de que haya espacios peatonales limitados, pues obviamente reduce las posibilidades de generar una mejor movilidad en la Ciudad de México. ¿Qué pasaba? Que también teníamos altas emisiones de gases de efecto invernadero, resultado igual de los motores de combustión, de todos estos automóviles que estaban congestionados y atorados en los tránsitos en las horas picos. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Pues como vimos, hubo una reducción de la movilidad en un 67% a nivel nacional y un 82% solo en la Ciudad de México para el mes de abril. También hubo una disminución de los viajes en las horas pico de los días y se empezaron a implementar medidas de limpieza profunda y sanitización en las unidades de transporte público, cosa que pues no sucedía antes de esto, ¿no? También hubo un aumento en servicios de entrega a domicilio. Me gustaría mucho puntualizar en los servicios de entrega a domicilio en bicicleta, porque lamentablemente también creció el consumo de los vehículos, las motocicletas, ¿no? Lo cual pues entra dentro de nuestra pirámide invertida de la movilidad, que espero que algunos estén por lo menos familiarizados, entran en el mismo escalón, en el último nivel, junto con el automóvil, ¿no? Entonces hay que enfocarnos en el aumento de los servicios de entrega a domicilio en bicicleta. ¿Qué pasó después? Pues bueno, ya conocemos el aumento en las acciones preventivas para evitar contagios, esto es mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, evitar las aglomeraciones de personas. También esto vino acompañado de una reducción en la capacidad de los vehículos de transporte colectivo y el aumento en la frecuencia de paso y carga, que es necesario para poder mantener la sana distancia entre las personas. Y lo que nos interesa, pues el fomento a nuevas alternativas de movilidad, como es la bicicleta. Digo nuevas entre comillas porque es el resurgimiento básicamente de un modo de transporte que existía incluso antes de los vehículos automotores. ¿Cuál es el futuro de la movilidad? Bueno, pues recordemos que la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, nos presenta las nuevas estrategias que abarca la movilidad 4S, centrada en 4 estrategias y que considera 12 distintos ejes, en los cuales las ciclovías las podemos ver dentro de la estrategia en color azul, la estrategia saludable, y las ciclovías emergentes son parte de esta movilidad 4S, que considera la movilidad saludable, segura, solidaria y sustentable. Pero, ¿cuáles son los beneficios del uso de la bicicleta? Bueno, la bicicleta permite mantener la sana distancia, mejora el sistema inmunológico, respiratorio y circulatorio, ayuda a combatir la obesidad, que es un punto muy importante, sobre todo porque nos dimos cuenta al principio de la pandemia en nuestro país que los grupos más vulnerables fueron los primeros en quedarse en casa, y en grupos vulnerables encontrábamos tanto a personas de la tercera edad como a personas hipertensas, a personas obesas y a personas que sufrían otro tipo de enfermedades a causa de su vida sedentaria, ¿no? Que también funciona, pues, que se evaden los congestionamientos. Yo como ciclista, la verdad, siento una libertad increíble cuando todos están atorados en los congestionamientos y yo en mi bici me voy derecho, ¿no? Y sobre todo que es uno de los mejores modos para desplazarse en distancias cortas. Muchas personas no se animan a usar la bicicleta porque, bueno, creen que son distancias muy largas y todo, pero cuando se requiere de desplazamientos en distancias cortas, pues la bicicleta es el mejor modo de transporte, ¿no? Y según el Plan Bici, el 50% del total de los traslados diarios en la Ciudad de México es igual o menor a 8 kilómetros. Entonces, yo creo que sin ningún problema, mucha de la gente que se anime a usar la bicicleta se podrá encontrar con esto. Sobre todo que el desarrollo de la Ciudad de México actualmente ha sido compacto. Entonces, a diferencia de distintos municipios de la zona metropolitana del Valle de México, se tienen que hacer desplazamientos más cortos para acceder a los servicios y a las diferentes necesidades que tienen las personas, ¿no? Ahora hablemos que el ciclismo cumple con los objetivos globales. Les quiero recomendar esta lectura, que es Cycling Delivers on the Global Goals, que es básicamente lo que les dije al principio. El ciclismo cumple con los objetivos globales, y este documento lo pueden encontrar en internet en PDF. Nos explica cómo es que pedalear, andar en bicicleta puede acabar con la pobreza, ¿no?
nos dice que al acceder a los servicios de comida, por ejemplo, de trabajo, de educación, a través de la bicicleta, pues obviamente se puede tener más accesibilidad a estos servicios a un menor costo, ¿no? Hambre cero también es resultado de lo mismo. El conectar a la gente a través de la bicicleta con sus satisfactores a las necesidades independientes de cada ser humano, bueno, pues también ayuda. Salud y bienestar, ya lo mencionamos anteriormente, la vida sedentaria se ha vuelto un peligro constante, sobre todo en México, porque presenta uno de los índices más altos en obesidad, sobre todo muy alarmante, obesidad infantil. La igualdad de género, la bicicleta también cumple con este rol porque, según estadísticas, los viajes son diferentes para hombres que para mujeres. Esto quiere decir que generalmente el hombre solamente realiza el viaje desde la casa hasta su punto de trabajo y de regreso. La mujer no. La mujer generalmente, como se encarga de otras actividades, puede viajar desde la casa a la escuela con los hijos y de la escuela al trabajo y de regreso pasa al súper. Entonces, este tipo de transporte puede ayudar muchísimo a las mujeres a desplazarse de manera más segura y, bueno, pues también a liberar los congestionamientos. Energía asequible y no contaminante, obviamente usa tu energía para moverte, ¿no? Es lo que promueve el ciclismo, usar tu propia energía, no vas a tener ningún problema con fallas de motor, etcétera, porque pues tus piernas son las que hacen todo el trabajo. Un trabajo decente y crecimiento económico, igual, es muy cómodo ir a trabajar en bicicleta, sobre todo porque, como anteriormente lo dije, se evitan los congestionamientos, mucho del estrés que se encuentra en las personas en los lados y al trabajo radican en que están demasiado tiempo en los congestionamientos viales. Entonces, la bicicleta también como modo de transporte, pues ayuda muchísimo a liberar la tensión acumulada durante el día y que, bueno, también se ve acumulada en el congestionamiento. Y bueno, son otros 5 objetivos: industria e innovación, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, que ustedes pueden consultar en el documento que ya les dije. Es un documento muy interesante. Hablaremos de la infraestructura y el equipamiento ciclista en la CDMX. Este es un mapa que presentaba la CDMA el año pasado, el cual contaba con 170.11 kilómetros de infraestructura ciclista, 4 biciestacionamientos masivos, los biciestacionamientos en U invertida y cruceros seguros. Del lado derecho de su pantalla pueden ver que está la ciclovía Reforma, la ciclovía Chapultepec, la ciclovía Juárez, Pino Suárez, 20 de noviembre. Entonces, si nos vamos a esto, estamos viendo que la mayoría de la infraestructura ciclista está concentrada en la zona centro de México, ¿no? Pero de todo esto tiene un porqué. Y se supone que toda esta infraestructura está concentrada aquí porque es donde convergen la mayor cantidad de viajes. Sin embargo, en el análisis se descartan de dónde se están originando todos estos viajes o por qué hay tantos viajes y de dónde vienen todos estos viajes que solamente convergen en la Ciudad de México en el primer eje, que es en la zona del centro, el Zócalo capitalino, Reforma, los circuitos de la Condesa, que son los que actualmente tienen mejor infraestructura ciclista, pero se deja de lado a otras partes de la ciudad. ¿Cuáles son las problemáticas actuales de las ciclovías en la zona metropolitana? Bueno, uno de los principales problemas que hemos visto en los análisis que hemos hecho es que hay un crecimiento disperso de la infraestructura ciclista. Esto quiere decir que no hay una conexión, porque existen tramos aislados y hay una infraestructura sin cohesión. Muchas veces hemos andado en infraestructura ciclista con un confinamiento muy efectivo, balizamiento sobre el pavimento impecable, pero hay un punto en el que se pierde la infraestructura. Entonces, al momento de perder la infraestructura, la percepción de seguridad por parte de los usuarios de estas ciclovías, pues también disminuye. ¿Qué pasa también? Como ya lo dije, la mayor infraestructura ciclista se localiza en la zona central de la ciudad, en el primer cuadro. Hay una intermodalidad limitada. Esto es muy importante y más adelante lo vamos a abordar porque pues la infraestructura ciclista no conecta con biciestacionamientos masivos y semivasivos del sistema de transporte colectivo metro. Un caso mundial muy exitoso es Holanda, ¿no? Holanda es la capital mundial del ciclismo y pues en ella la primera y última milla de los viajes se realizan en bicicleta, ¿no? Y esto se debe a que
la infraestructura ciclista en Holanda conecta con el ferrocarril y el metro de las ciudades. Otra cosa que también, a la que también se enfrentan las ciclovías es que no solucionan barreras urbanas. Y esto también es parte de lo que se puede ver en la Ciudad de México, porque atravesar avenidas importantes como Tlalpan son complicadas para conectar el oriente, digamos, con la zona centro, ¿no? Y como ya lo digo aquí, la zona oriente de la ciudad tiene la mayor cantidad de bicicletas, en particular la alcaldía Iztapalapa. Esto se debe a la cantidad de personas que usan este modo de transporte para ir al trabajo y sobre todo la actividad comercial que existe en esa zona del oriente. Pero bueno, ¿cómo lograr una ciclociudad, una ciudad amigable, ¿no? Con los ciclistas? Para esto les quiero recomendar el Manual de Ciclociudades elaborado por el ITDP. Y en él, pues hay diferentes tomos que nos llevan a la realización y el desarrollo de la infraestructura ciclista desde los distintos puntos, ¿no? El personal técnico puede familiarizarse mucho en el tomo 4, los tomadores de decisiones a través del tomo 1, y es aquí donde pues nosotros vamos a hablar de que la bicicleta tiene que ser reconocida como un vehículo y no simplemente como un instrumento recreativo o deportivo. Muchas veces se piensa que la bicicleta solamente se usa para realizar ejercicio, ir al parque, pero no, en realidad hay mucha gente que se desplaza a sus lugares de trabajo, hace el súper y usa la bicicleta como el modo esencial para desplazarse a través de los recorridos. Que es importante también en ver la movilidad como la movilidad en bicicleta como política pública, pues bueno, que también hay que realizar una asignación del espacio vial y la prioridad, darle prioridad de circulación a este modo de transporte. Equidad en el uso del espacio público. Lamentablemente, de 5 pesos que se invierten en la administración pública, 3 son destinados a los vehículos y menos de 1 peso es destinado a otro tipo de movilidad, ¿no? Lo cual es alarmante. Es por eso que es importante hacer uso del espacio público de una manera equitativa, porque todos nos movemos de distintas formas. O sea, en la Ciudad de México no solo hay autos, también hay ciclistas, hay gente en patines, chavos en patineta y obviamente pues los peatones. Es por eso que es importante generar una equidad en el espacio público. Tenemos que generar una planeación incluyente, ¿no? Los planes de desarrollo urbano tienen que ir alineados a considerar a la bicicleta como parte de toda la estructura dentro de una red vial. La seguridad vial es importantísima debido a que, bueno, sabemos que no se pueden, un accidente no se puede prevenir, pero sí se pueden prevenir los siniestros, ¿no? Entonces, el hecho de generar infraestructura que pueda proteger tanto al peatón como al ciclista, pues es importante, porque como lo digo, un accidente no se puede prevenir, pero sí se pueden disminuir las muertes por colisiones, por impactos frontales, choques por alcance, impactos laterales, todo ese tipo de cosas se pueden intervenir y es parte del trabajo que debemos hacer nosotros como parte de los elementos públicos de la planeación, ¿no? Otro sistema importante es el sistema de bicicletas públicas, ¿no? El uso de estos sistemas también promueve que las personas vean a la bicicleta como una nueva alternativa, ¿no? El caso más exitoso que podemos encontrar en la ciudad es el del sistema Ecobici, un sistema que viene alineado con biciestacionamientos o parquímetros, espacios donde estacionar la bicicleta. Y sobre todo, pues las bicicletas en sí, ¿no? Que puedes encontrar una en la Condesa, dejarla en Reforma o dejarla cerca del centro histórico. Este tipo de cosas son también incentivos para usar la bicicleta. En el tomo 2 de este plan nos encontramos el programa de movilidad en bicicleta que va alineado con esto último que dije. Pero es importante hacer una planeación integral, ¿no? Para eso se tiene que hacer un diagnóstico, establecer objetivos, también establecer nuestras metas y crear unos indicadores, sobre todo indicadores antes y después de que se implementa la infraestructura ciclista. Hay que hacer la evaluación de las alternativas, la definición y la priorización de las acciones para pasar para la implementación y posteriormente continuar con la evaluación, ¿no? Sabemos que algo que no se puede medir, no se puede mejorar, es por eso que este tipo de acciones van alineadas al mejoramiento de la red.
Hay que buscar las alternativas de un transporte a bajo costo, evaluar también el proceso legal e institucional, sobre todo porque no es nada más acciones de la Secretaría de Movilidad, por así decirlo, ¿no? Hay muchas dependencias gubernamentales que deben estar alineadas y que deben de buscar el objetivo común. Podemos encontrarnos a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, obviamente la CEMOVI, quizá los concesionarios del transporte público, el Instituto del Transporte, la Secretaría de Comunicaciones, etcétera. La participación social es un punto también muy importante debido a que nos ayuda a involucrar a las personas que se van a ver beneficiadas. Hay mucha resistencia social en distintas zonas y yo creo que ustedes lo han visto en redes sociales, que nos hemos enfrentado muchísimo ahorita a la resistencia a la ciclovía Insurgentes, ¿no? Una ciclovía que ha tenido muy buena aceptación, ha tenido una gran cantidad de ciclistas en los últimos meses, pero aún así hay gente que dice que le quitaron un carril a Insurgentes, ¿no? Y pues no se quitó un carril, simplemente se está usando un carril para hacer efectivo otro modo de transporte. Entonces, si ustedes lo ven, pues podemos ver 3 carriles, ¿no? Solo que pues se eliminó uno de carros para hacerlo de ciclistas. Entonces, la resistencia social siempre va a existir. Es por eso que es importante crear la participación ciudadana a través de talleres, por ejemplo, a través de conferencias, para que la gente esté informada de los pros que se pueden tener con este tipo de proyectos. Es importante generar una visión de la ciudad también, cómo se pretende ver a la ciudad en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente las ciclovías emergentes surgen de la necesidad de un plan inmediato, ¿no? Un plan a corto plazo, que es lo que se quiere lograr, disminuir las capacidades en los vehículos de transporte masivo y pues actualmente, regresando al caso Insurgentes, pues se ve que esa ciclovía podría ser una opción a largo plazo, ¿no? Y que se quede como una ciclovía permanente que conectaría el norte de la ciudad con el sur totalmente en bicicleta. También es necesario definir los alcances del programa para establecer las metas, los objetivos y sobre todo las acciones que vamos a aplicar. En el tomo 3 del manual nos encontramos con una red de movilidad en bicicleta. Hay que evaluar cómo es la circulación ciclista en la red vial, ¿no? Una cosa muy importante porque sobre todo nos hemos encontrado también en casos en los que se implementa infraestructura ciclista donde los ciclistas en realidad no están pasando, ¿no? A lo mejor en circulaciones paralelas o se están circulando en sentido contrario, ese tipo de cosas. Es importante hacer un análisis de la demanda que nos diga por dónde se están moviendo los ciclistas, cuáles son los nodos atractores y los puntos generadores de estos viajes en bicicleta, ¿no? Hay que considerar también el uso que se le da a la vía, el uso y la forma de la vía, sobre todo la presencia de los distintos vehículos que se pueden encontrar circulando dentro de ese trazo. Crear un marco para la creación de una red, un marco legal y estratégico, y crear un trazo de la red, ¿no? Crear esta red como una especie de telaraña que pueda conectar la infraestructura ciclista con distintos modos de transporte para que, como ya lo dije, los viajes en primera y última milla pues sean realizados en bici. En el tomo 4 es donde hablamos de la infraestructura. Es importante el diseño de la infraestructura a través de un proyecto geométrico que nos pueda definir cuáles son las intervenciones que se pueden realizar en un trabajo de infraestructura. Hay que considerar sobre todo los giros a la derecha, que es donde más podemos encontrar los accidentes con ciclistas, muchas colisiones de ese lado, hacer muy visibles a los ciclistas a través de los señalamientos verticales, los señalamientos horizontales, el balizamiento, muy importante, los cruces ciclistas, que en la Ciudad de México generalmente los podemos encontrar de color verde. El balizamiento también de los peatones para definir un área para peatones y que sea muy entendible, ¿no? El señalamiento en la ingeniería de tránsito tiene que ser muy claro, muy entendible para todos, ¿no? Sobre todo por eso se usan mucho los colores blancos, colores amarillos, el verde, el azul. Otra cosa muy importante es la reducción de las velocidades vehiculares. Esto es elemental
para generar la percepción de seguridad de las personas que usan la bici sobre la vía. Obviamente a menor velocidad, menores colisiones, también tendríamos menores siniestros, porque a partir de los 30 kilómetros por hora, una colisión con un ciclista pues puede matarlo, ¿no? Hay que generar zonas 30, o sea, no mayores a 30 kilómetros para cuidar al ciclista. Si se pueden las zonas 20, hay muchísimas zonas 20 en las cuales la velocidad máxima pues es esta, ¿no? 20 kilómetros por hora, las cuales también nos ayudan a generar la seguridad eficiente para los ciclistas que van a circular. Analizar las intersecciones también es muy importante, ver, contar peatones, contar ciclistas en las intersecciones para ver cómo es que se están moviendo, cuáles serían los tiempos semafóricos que en el caso de que se tuvieran que cambiar debido a la afluencia que se espera, ¿no? Se dice que cuando se implementa una ciclovía, se aumenta un 37% el flujo de ciclistas que si no las hubiera. Los dispositivos de control de tránsito también son importantes, ¿no? En esto entran los confinadores, los confinabicis, que se les llaman, que hay de distintos tamaños, dependiendo de la vía. Generalmente van desde los 17.5 centímetros hasta los más anchos de 50 centímetros que podemos encontrar en Reforma, por ejemplo. Estos también nos ayudan a proteger y mantener la distancia necesaria entre el vehículo automotor y el ciclista, ¿no? Una distancia mínima de 1,5 metros para proteger la integridad de los ciclistas. Ahora hablaremos de los tipos de infraestructura. Por eso les comentaba al principio que no son solo ciclovías, porque hay diferentes tipos de infraestructura ciclista. Podemos encontrar la vialidad compartida, en la cual a través de balizamiento en el pavimento se establece que pues hay una prioridad ciclista en esa calle, pero es una calle donde pues también circulan vehículos, ¿no? Generalmente tienen que ser en zonas 20, incluso hasta zonas 30 pueden tener una vialidad compartida. El ancho de carril es más amplio y circulan al mismo tiempo ciclistas y vehículos. El carril compartido, que es muy similar, pero digamos que se presenta en calles con 2 carriles. Generalmente se usa el carril compartido del lado derecho y maneja el mismo principio. Está la delimitada, la segregada, que es un ejemplo también que podemos ver aquí en la foto del ITDP, del Manual de Ciclociudades. Esta es una de las más efectivas y es la que protege pues en mayor medida a los ciclistas debido a los dispositivos de control que tienen ahí. También están las de trazo independiente, que son los ciclopaseos, que no necesariamente están sobre la vialidad, ¿no? Pueden ir sobre un parque, estas pueden ser del tipo más recreativo, y también podemos encontrar las bidireccionales. Las bidireccionales tienen que cumplir ciertas características también. Tienen que ser un ancho mucho más amplio, pero también tienen que considerar los rebases, considerar las distancias pertinentes para que se puedan hacer rebases ciclistas y ese tipo de cosas. Para esto también es necesario generar un perfil ciclista y conocer cuáles son los tipos de bicicletas que se mueven por la vialidad, porque pues obviamente no es lo mismo que pase un ciclista en una bici eléctrica, una de ruta, a que pase, digamos, un carrito de tamales, un carrito pues de gente que va a laborar o que el triciclo es su modo de trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de una red ciclista? Son importantísimos estos atributos porque lamentablemente en la Ciudad de México, como ya lo comenté anteriormente, pues hay algunas deficiencias, ¿no? Y no solo en la ciudad, también en la zona metropolitana. Nos podemos encontrar en Tlalnepantla con ciclovías de verdad que son con un ancho menor a 1 metro e incluso son bidireccionales. Eso está de locos, la verdad, ¿no? No se puede ni circular, no se puede ni siquiera usar la ciclovía bidireccional porque pues las características geométricas que se le brindaron a esa ciclovía pues no fueron las más correctas y solamente privilegian el uso del carro, ¿no? Solo se pusieron ahí. Bueno, estos atributos son coherencia. Tiene que haber mucha coherencia, por eso se debe construir como red para que puedan darse las diferentes vialidades y se puedan llegar a los distintos destinos, ¿no? Sobre todo a los nodos atractores de viajes.
tiene que ser segura, para eso se tiene que checar muy bien la infraestructura que existe, los confinamientos que se van a usar, la superficie de rodamiento también tiene que ser suave, tiene que ser cómoda, la comodidad es uno de los atributos también. La comodidad permite que el ciclista no sufra de tanto estrés al circular sobre una vía, ¿no? También se tienen que considerar las pendientes. Muchas veces, muchas pendientes generan mucho estrés en los ciclistas y hacen que mejor el ciclista desista de usar ciertos tramos de vía, ¿no? Entonces, para eso, pues también hay que considerar que muchas veces el ciclista está más dispuesto a usar pendientes más altas, pero en una distancia más corta, a usar pendientes de menor porcentaje, pero en una distancia más larga, ¿no? Eso también hay que checar los puntos. Afortunadamente, la Ciudad de México, pues en su mayoría es una superficie muy plana, ¿no? En las cuales tiene pendientes menores al 5%, lo cual favorece muchísimo a la generación de este tipo de infraestructura. Tiene que ser inclusiva. Esto quiere decir que no están descartados otros tipos de movilidad activa. Así que puede rodar la persona en patineta, la persona que va en un patín eléctrico, una señora en carriola, incluso también personas en silla de ruedas podrían hacer uso de la red de infraestructura ciclista. Otra cosa es que tiene que ser atractiva, basada en los nodos, generadores y atractores de viaje, para que la gente pues la use, ¿no? Muchas veces las ciclovías más aisladas pues no se ven ocupadas por una gran cantidad de usuarios. Sin embargo, cuando se llena a los diferentes satisfactores, a un centro comercial, a los servicios de salud, a los servicios de educación, pues resulta mucho más atractiva para toda la gente que está usando la infraestructura ciclista. Tiene que ser directa, también va de la mano con ser atractiva. Mantener las distancias rectas sobre la ciclovía, pues también es parte importante para que, bueno, pues pueda ser más usada por muchas más personas. ¿Cuáles han sido las acciones a favor del ciclismo en la Ciudad de México? Bueno, pues ahí en su mano derecha, en el lado derecho de la pantalla pueden ver un mapa del plan bici que ahorita veremos en mayor proporción, pero ha habido muchísimas estrategias, ¿no? A partir del 2012, pues está la estrategia de movilidad en bicicleta en la Ciudad de México, la creación de la Dirección, Diseño e Infraestructura Ciclista en el 2014, la Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México en el 2016, una propuesta de la Red Ciclista para la Ciudad de México hecha por Bicitecas y ITDP. Bicitecas es un colectivo activista que busca y fomenta la movilidad en bicicleta desde hace ya muchos años, ¿no? El plan bici de la SEDEMA del 2018, la guía de ciclovías emergentes, esa sucedió apenas en el mes de julio, igual implementada por la SEDATU, y el mapa ciclista de la CDMX, que ya tenemos nuevo mapa ciclista que considera talleres, ciclovías y todo ese tipo de cosas que involucra la infraestructura ciclista y que, bueno, recientemente fue actualizado. Hablando de las ciclovías al oriente, pues ustedes pueden formar parte de la charla a través de las redes sociales usando el hashtag ciclovías al oriente, que bueno, derivado del interés generado de crear toda esta infraestructura ciclista, pues ha sido la charla en los últimos meses para gente interesada, colectivos y sobre todo personas en la política pública que buscan generar las ciclovías al oriente. Aquí podemos ver un tuit de Arely Carrión, que pregunta, ¿no? ¿Por dónde creen ustedes como usuarios potenciales que deberían pasar las ciclovías para llegar y conectar a Iztapalapa, Iztacalco con el centro de la Ciudad de México? Arely Carrión es parte del colectivo Bicitecas, también una activista que ha luchado muchísimo por los derechos de los ciclistas y por generar infraestructura en la Ciudad de México. También otro mapa que podemos ver es de Javier Treviño, él es exdirector del ITDP, y también cree que es importante generar este tipo de conexiones que pueda hacer llegar a la gente del oriente hacia el centro de la ciudad, ¿no? Me voy a ir aquí al plan bici. No sé si lo podamos ver. ¿Se ve ahí sin problema? Creo que habría que cambiar como de pantalla, mi querido Alan. Ok, Pero sí lo dame un podríamos segundo. ver.
Ahí se ve. Perfecto. Ok, bueno, este es el plan bici, igual lo pueden consultar en internet, está en PDF. Eh, y en este plan se nos explica por qué la Ciudad de México es un buen lugar para crear infraestructura ciclista. En la página 122 de este plan podemos encontrar el escenario para duplicar la infraestructura ciclista en la Ciudad de México para 2018. En color verde podemos ver la infraestructura ciclista existente. Como podemos observar, está toda concentrada en la zona centro. En la zona centro, en Polanco, Buenavista, en ese tipo de ciudades en los que ya se conoce que existe la infraestructura ciclista. Y si nos vamos al oriente, pues no se ve por dónde pueda entrar, ¿no? No se ve incluso que haya algo acá planeado. Entonces, por eso se hicieron las propuestas en color morado, en color rosita, de cuáles serían unas alternativas para usar o para implementar si infraestructura ciclista. Se considera aquí el eje 8, el eje 8 sur, también, que considera acá las comunidades de Churubusco, Granjas, y el eje 9 sur de la calzada tasqueña, ¿no? A lo que nos enfrentamos en este tipo de ejes es que presentan una concentración muy alta de todo tipo de transporte, sobre todo de motorizado. Entonces, hay transportes muy pesados, ya llámese pues transporte público y sobre todo transporte de carga, ¿no? Porque sabemos que en la zona oriente pues tenemos la central de abastos, ¿no? La central de abastos de la Ciudad de México, que bueno, pues también es importante. Para cuando se realizó este plan, ya estaba considerado el biciestacionamiento de Constitución de 1917, que me parece todavía está en aras de ser inaugurado este año, pero pues ya está. También está Lomas Estrella, ya se consideran otros 2 biciestacionamientos en Periférico Oriente y en Calle 11, pasando por Avenida Tláhuac, ¿no? Otra avenida que se considera como importante o una potencial avenida para generar la infraestructura ciclista, ¿no? Dependiendo de los anchos de carril y de las características geométricas de la vía, es que se va a ir logrando este tipo de cosas. Para este año, este es el que les comentaba, el mapa ciclista. En el mapa ciclista podemos ver que Nezahualcóyotl también carece de infraestructura ciclista. Aquí en color verde, en color naranja, podemos ver el sistema de transporte colectivo metro, y en los colores más pastel, digamos el verde, podemos encontrar, miren, ciclocarriles en Obrera Mundial, incluso dice fuera de servicio. Chéquenlo. El ciclocarril Isabel la Católica. Acá tenemos la ciclovía de eje 4, pero pues ya pasaron 2 años desde que se hizo la propuesta en el plan bici, y vemos que en materia de infraestructura para el oriente, pues no existen ningún tipo de avances, ¿no? Circuito interior, aquí las diferentes avenidas, cardiólogos, los ejes que atraviesan hacia esa zona, pues dejan a Iztacalco y a Iztapalapa, 2 de las alcaldías más importantes en viajes ciclistas, pues totalmente desconectadas. Ya se tiene también el biciestacionamiento de Pantitlán, sin embargo, todavía sigue siendo esa una zona con ausencia de infraestructura ciclista. Y miren, esto es lo que les comento de los tramos segregados, ¿no? Los tramos que no tienen una conexión. Ciclovía recreativa del medio periférico, aquí encontramos el ciclocarril fuera de servicio, y si ustedes notan, no existe esa conexión, esa red de infraestructura, y la infraestructura tampoco llega a los sistemas de transporte masivo como es el metro. Aquí podemos ya ver el biciestacionamiento de Periférico Oriente, y recientemente me parece que este va a ser el más nuevo, el de Tláhuac, con una capacidad de hasta 400 personas. Cosa diferente que podemos encontrar en la zona norte. En la zona norte se vio, recientemente inauguraron aquí el biciestacionamiento del Rosario, ¿no? Ahí apenas está empezando a crear infraestructura ciclista, sobre todo porque tenemos zonas escolares muy importantes como es la Universidad Autónoma Metropolitana, y también conexiones a la zona de Zacatenco. Entonces, el hecho de conectar a los ciclistas con biciestacionamientos permite que los viajes en primera y última milla de verdad sean realizados para conectarse a través de otros modos de transporte masivos y llegar a sus puntos de destino y de origen. Pero bueno,
Continuando. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Continuando, recientemente este fin de semana se llevó a cabo una consulta ciudadana de la alcaldía Iztapalapa. Ciclovía Iztapalapa le llamaron ellos y es lo que les comentaba a un principio. Este tipo de acciones son importantísimas porque nos ayudan a que la gente se acerque. Fueron diferentes días. La próxima reunión será el 9 de septiembre, en la cual se van a hacer charlas informativas, experiencias de gente que rueda en bicicleta ya, y sobre todo se les va a informar. La participación ciudadana es importantísima en la generación de políticas públicas de este tipo y en la generación de políticas públicas en general. El involucrar a la sociedad que se va a ver afectada directa o indirectamente en los tipos de proyectos que se busca desarrollar, pues nos dará una perspectiva de qué tanto están dispuestos a aceptar el cambio. Obviamente el cambio a este tipo de personas, pues siempre hay mucha resistencia al cambio y por eso es importante generar la infraestructura adecuada y sobre todo el acercamiento hacia la sociedad para que se vean involucradas de manera efectiva. Entonces, aquí la alcaldía Iztapalapa está proponiendo el eje 5 y el eje 6 para poner ciclovías emergentes en Iztapalapa. Para esto, obviamente, se tienen que hacer todavía los estudios pertinentes y el análisis y sobre todo conocer cómo es que se está moviendo la gente desde y hacia esas zonas. Y bueno, pues para concluir, me gustaría mencionarles que hay que recordar que los viajes de mayor valor tienen un costo-beneficio más altos en términos sociales, ambientales y económicos. Esto es muy importante, sobre todo ver el transporte en bicicleta como un fenómeno social, un proceso social que nos va a ayudar a lograr nuestros satisfactores, acceder a los servicios públicos de la manera más efectiva y en el menor costo. Recordar también que para desarrollar una política pública que impulse el uso de la bicicleta es indispensable crear un instrumento que dé validez y sustento científico, así como técnico, el aspecto jurídico, el aspecto político y el aspecto ciudadano a las acciones de la función pública para garantizar que estas inversiones sean eficientes y sobre todo efectivas. Estos son el tipo de cosas que yo podría concluir y decirles, porque cuando no estamos alineados en este tipo de cosas nos enfrentamos con muchas trabas para poder desarrollar los proyectos de la manera adecuada. Es por eso que es importantísimo participar con las diferentes dependencias gubernamentales que se vean involucradas para el desarrollo de un plan de movilidad en bicicleta altamente efectivo. Excelente. Y bueno, pues por último, aquí les muestro un poco de lo que se puede lograr, ¿no? Cómo cambia una ciudad cuando se empieza a mover en bicicleta. Esto es uno de los proyectos en los que trabajamos recientemente. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Excelente, pues mi querido Alan, muchísimas gracias por brindarnos un poco de tu conocimiento sobre este tema. Muchísimas gracias por mostrarnos que a veces nosotros creemos que no hay iniciativas, que no hay un plan, pero da gusto cuando uno ve que esto existe, que ya hay un plan, que ya hay una visión a largo plazo. Y tal vez ahora no sé si lo que se requiera es voluntad o recursos o tiempo o todas las anteriores, ¿no? Entonces, pues la verdad te agradezco mucho porque también lo platicábamos antes de iniciar la sesión. Creemos que este es el momento adecuado para poder cambiar toda la infraestructura de movilidad de la Ciudad de México, articularla y justamente hacerla congruente y equitativa de acuerdo a cuántas personas ocupan cada tipo de sistema, ¿no? Inclusive nosotros podemos ver que tal vez hay mucho más infraestructura para el transporte privado y de automóvil y la gran mayoría, me incluyo, nos transportamos en transporte público. Entonces, ¿cómo vamos a poder ordenar esto? Creo que este es el mejor momento porque aunque ya gran parte de las personas están volviendo a sus actividades normales, pero ahorita hay mucho menos personas en la calle de lo que va a haber en el futuro. Entonces, estaba leyendo que, bueno, ciudades como París están cambiando absolutamente toda su forma de movilidad para integrar mucho más la bicicleta y bueno, que en ciudades como Copenhague, como Seattle, que ya tenían una muy vasta infraestructura ciclista, pues están apostándole todavía más. Entonces, pues te agradezco muchísimo y si me permites, abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Pueden ser unas 3 preguntas, te cedemos la palabra, nos haces favor de responder y si nos da tiempo hacemos algunas más. ¿Te parece, Alan? Claro. Súper bien.
Entonces, por favor, le vamos a dar la palabra a mi querido Oscar Camacho. Oscar Camacho CDMX aparece en la lista para que nos haga su pregunta. Hasta un minuto, por favor. Sí, claro. Es muy breve. Muy bien, Alan, muchas felicidades. Es uno de tema de salud para hombres. Por ahí dicen que la bicicleta afecta mucho al tema de la próstata. Entonces me gustaría ver ahí qué nos puedes decir. Y la otra es, yo creo que somos una sociedad muy desordenada. Creo que efectivamente para no variar vamos a entrar tarde a las cosas. La pandemia creo que pudo haberse aprovechado para justamente mejorar este tema del ciclismo. Y en cuanto al desorden, yo creo que es desorden o sea, el ciclista no se comporta bien tampoco, como no se comporta bien el automovilista, como no se comporta bien el camión, etc. ¿Qué se puede hacer? ¿Y no será que ya la infraestructura que tenemos es muy mala como para que se pueda ajustar sobre lo que existe? ¿Se puede o realmente está muy complicado? Esos serían muy puntuales mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Por favor, le damos la palabra a Mónica Arellano. Bienvenida, Moni, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero aprovechar mi minuto que no me va a alcanzar, pero yo creo que la planeación está dejando mucho que desear. Yo tienen aquí su casa en el eje 4 Sur Xola y la verdad es que ya con la ciclovía que pusieron es un caos y una contaminación auditiva impresionante. De por sí cuando nos metieron el Metrobús, las vías del Metrobús son autopistas para las ambulancias y patrullas. Ahorita que se redujo a un carril del lado izquierdo, a un carril del lado derecho, pasan 4 bicicletas y es el ruido de todo el día, es de 12 del día hasta las 11, 12 de la noche, un ruido y de claxons porque afecta muchísimo el tráfico y además Xola es del desnivel para pasar Tlalpan. Entonces, cuando llueve, no les quiero platicar. Perfecto, pues muchísimas gracias, querida Moni. Si nos da tiempo, ahorita regresamos. Y por favor, ahora le damos la palabra a mi estimado Carlos Díaz. Bienvenido, Carlos, te escuchamos. Buenas noches a todos. Rapidísimo, Alan, creo que la paradoja de la Ciudad de México es que nos faltan ciclistas. Tenemos infraestructura, tenemos bicis, pero queremos una ciudad de ciclistas adultos y no le estamos promoviendo a la niñez el uso de la bicicleta. Esa es la clave. No tendríamos mitos, ¿no? Pensar, por ejemplo, lo que comentaba Oscar, ¿no será que estamos desaprovechando la infraestructura? El asiento de la bicicleta será malo para la próstata de los hombres. Yo tengo 42 años de vida y casi 40 como ciclista y tengo mi próstata perfectamente bien. Soy un gran usuario de las vías urbanas del ciclismo, pero lo que veo es que para que mis hijas hoy puedan usar la bicicleta es un evento, las tengo que llevar a un sitio específico, tenemos que planear un día y cómo quiero que ellas sean las ciclistas urbanas del futuro si hoy no lo pueden practicar y no están desarrollando ese hábito. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos. Muchísimas gracias y por favor, mi estimado Alan, si nos ayuda respondiendo esas preguntas. Ok, muy bien. Bueno, para empezar con Oscar, pues existen asientos prostáticos que son especiales para los hombres. Obviamente entiendo ese tipo de preocupación. Hay asientos especiales, de hecho también tú puedes, hay un aparatito igual especial que no recuerdo en este momento su nombre, que cual permite medir la distancia en tu cadera más efectiva para que puedas usar el asiento que más pueda ayudarte para ese tipo de preocupaciones que tienes, ¿no? Los tamaños de la vialidad que comentabas, ¿no? Pues es un reto, sobre todo es un reto que la misma ciudad a través de las distintas administraciones se ha presentado, ¿no? Porque siempre se ha mostrado, se ha creído que, muy fácil lo pongo, que un carril más hace la solución, ¿no? Lo podemos ver, un ejemplo muy claro es Viaducto,
que era una vía inicialmente que solamente contenía 2 carriles y en los últimos años se convirtió en una vía de 3 y sin embargo el congestionamiento vial nunca disminuyó. Entonces, creo que la Ciudad de México tiene vialidades con espacios suficientes. El problema es que se le ha apostado mucho a fomentar el uso de los vehículos automotores. Entonces, no se ha apostado por diferentes modos de transporte, sobre todo especificándonos mucho en el modo de transporte masivo, ¿no? Estamos hablando de una relación 80-20 en la cual el 80% de la población se mueve en transporte público y solo 20% lo hace en automóvil, ¿no? Sin embargo, en cada administración de cualquier tipo, llámese estatal, municipal o federal, vemos el desarrollo de un paso a desnivel, de un puente, de una autopista nueva. Entonces, esto simplemente fomenta que pues la vialidad sea pues casi exclusiva para los carros, ¿no? Y dejamos de lado a los ciclistas, a la gente con capacidades diferentes también, porque no creamos banquetas con accesibilidad universal, que también es parte importante, y sobre todo infraestructura para los peatones. Así que yo creo que aunque la Ciudad de México actualmente vive un caos en materia de movilidad, se pueden realizar las acciones pertinentes para que todos los usuarios nos veamos beneficiados con el desarrollo de proyectos que sean eficientes en cualquier tipo de movilidad, ¿no? Y continuando con Mónica, Mónica, entiendo la preocupación de Eje 4, la verdad es una ciclovía emergente que surgió a la par con la ciclovía de Insurgentes. Sin embargo, el éxito no ha sido el mismo, derivado a la percepción de seguridad, ¿no? La percepción de seguridad de los ciclistas no es alta. Es por eso que podemos notar que hay muy pocos ciclistas, porque los ciclistas no la están usando porque les parece inseguro, sobre todo porque pues hay muchos vehículos que vienen en contraflujo y se puede crear un impacto frontal que no sería muy beneficioso para ellos. Entonces, sí, entiendo que hay muchísimas aplicaciones de este tipo de generar ciclovías, sobre todo emergentes, y Eje 4 un tema muy, muy interesante del cual se tiene que platicar porque, pues, por eso hay que hacer los estudios pertinentes de movilidad que nos permitan establecer cuáles son los mejores puntos para cruzar la ciudad, sobre todo cruzar Tlalpan, que es la que divide, una avenida que divide literalmente a la ciudad y que nos deja a la gente del oriente muy lejos de lograr ese tipo de conectividad. Así que sí, entiendo sobre todo la contaminación que genera, porque también hay que hacer la evaluación. No solamente es proponer la infraestructura, como ingeniero en transporte hay que hacer una evaluación, les digo que hay que hacer una evaluación muy efectiva de qué tanto la infraestructura puede afectar, ¿no? Obviamente estamos diciendo que la bicicleta es un modo de transporte sostenible, ecológico, pero al momento en que se reduce un carril, se crea más congestionamiento, el motor de combustión empieza a generar más gases. Entonces, el tiempo que pasa el vehículo atorado en los congestionamientos viales, pues también genera un cierto nivel de contaminación, lo cual hace que ya la ciclovía y el uso de la bicicleta, pues ya no sea visto como ese modo de transporte sostenible, sustentable y amigable con el ambiente. Así que, pues sí, es por eso que se tienen que hacer y se tiene que hacer la colaboración con todos los actores que tienen que involucrarse para hacer una evaluación pertinente, sobre todo la evaluación técnica, que es sobre todo de la que yo te puedo hablar, en la cual pues se tienen que hacer las evaluaciones pertinentes para que se logre con éxito una implementación de una ciclovía, Moni. Continuando con Carlos. Creo que sí, es muy importante fomentar el uso ciclista, sobre todo que México, pues sabemos que es el país con mayor índice de obesidad infantil, ¿no? Entonces es importantísimo. A nosotros, en generaciones anteriores, hablamos de los 90s, los 80s, nos hablaron de que pues el vehículo iba a ser, el automóvil iba a ser el vehículo del futuro. Entonces todos decían, ¿sabes qué? Pues prepárate porque va a haber autos voladores, y va a haber carros inmensos y cosas muy padres, pero en realidad pues el vehículo del futuro ya lo teníamos. El vehículo del futuro, el vehículo del 2020 es la bicicleta, ¿no? Entonces es por eso que hay que apostar. Entiendo que a lo mejor sí se vuelve un reto
invitar a los niños a usar la bicicleta, pero se debe en gran parte a que la seguridad vial, incluso como padre, tú te puedes sentir más inseguro de que tus hijos salgan a usar la bicicleta en una ciudad dominada por vehículos, ¿no? Dominada por transporte de carga, dominada por velocidades altas y en la cual pues ellas no se puedan sentir transitando de una manera tan segura. Es por eso que el desarrollo de este tipo de infraestructura va a ayudar a las futuras generaciones a moverse de una manera diferente. Yo ponía muy puntual el caso de Holanda porque es la capital mundial del ciclismo. En Holanda, Holanda pasó por todo lo que actualmente está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Hay colectivos ciclistas que ahorita exigen ciclovías en el Oriente, que exigen que la ciclovía de Insurgentes quede permanente. Hay colectivos en el municipio de Naucalpan, en Tlalnepantla, que quieren ciclovías porque la zona metropolitana del Valle de México no tiene infraestructura ciclista, ¿no? Entonces, Holanda lo logró así. Holanda lo logró a través de esa batalla de pedir que no se priorizara el vehículo porque los vehículos estaban generando muertes, en especial de niños. Entonces, este tipo de cambios obviamente llevan un proceso. Entonces, este tipo de procesos son procesos a mediano y largo plazo. Entonces, para que los niños puedan sentirse seguros, es importante dejarles y generar ciudades para ellos, ¿no? Porque, pues, es lo que siempre dicen, los niños son el futuro de la ciudad y este tipo de cosas. Pues, adelante, hay que empezar a crear ciudades para ellos, para que ellos empiecen a moverse en distintos modos de transporte y que empiecen a usar el transporte público y que no piensen que andar en carro es lo mejor, porque bueno, andar en bicicleta es muy divertido, nos conecta con distintos puntos de la ciudad y es por eso que hay que co-crear ciudades, hay que generar ciudades verdes, ciudades ciclistas y sobre todo en un espacio como la Ciudad de México que tiene tanto nivel cultural, ya sabes, la capital de los museos, pues es la ciudad más grande del mundo. Entonces es importante que empecemos a generar otros modos de transporte, otras alternativas de movilidad, sobre todo para las futuras generaciones y que el hecho de que ya vean ellos un carro, pues incluso les resulte incómodo porque pues tienen una infraestructura ciclista con tanto potencial que el carro pasa al último término en su eslabón. Excelente, Alan, muchas gracias. Pues sí, creo que esto es como un tema de generar incentivos, ¿no? Porque nunca vamos a poder obligar a nadie, pero sí generar Claro. incentivos y que a la gente le acabe conviniendo más un medio de transporte pues seguro, que sea rápido, que sea económico y además que sea sustentable, ¿no? Como pilonzazo. Si me permites, Por hacemos supuesto. una nueva tanda de preguntas y respuestas. Por favor, le damos la palabra a mi estimado Rafael Camacho Carranza. Estimado Rafael, bienvenido. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto. Fíjate, Alan, gracias por la plática, pero me parece que esto de las ciclovías es como un proyecto fracasado desde el inicio, porque hemos tenido varios proyectos fracasados. El Metrobús es un proyecto fracasado, se satura. El metro, en los años 80, cuando metieron la línea Indios Verdes, CEU, se decidió que iba a haber mega estacionamientos para que tú te subieras al metro, hicieras tu viaje corto en el coche y fracasó. Entonces, yo veo como medios de transporte colectivo que son la clave del transporte en una ciudad como esta, no los han echado a andar y ahora quieren resolver con ciclovías. Por favor, Ámsterdam tiene menos de 170 kilómetros cuadrados. La Ciudad de México son menos de 1,500 kilómetros. ¿Cómo podemos comparar estos sistemas? ¿Dónde hay un ejemplo como la Ciudad de México donde ciclovías sea la solución? Muchas gracias, mi estimado Rafael. Le damos la palabra, por favor, a Rebeca Quirós. Rebeca, bienvenida y te escuchamos. Hola, ¿me oyen? Sí. Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Hola, Alan, te felicito por tu exposición. Y yo quisiera preguntarte si tú sabes cuántas personas que viajan en bici en la Ciudad de México mueren al año por accidentes viales. Te lo pregunto porque desgraciadamente pues tú sabes que todos bien sabemos que no tenemos una cultura vial los automovilistas en esta ciudad y es muy peligroso porque hay muchísimo desorden. Y ya lo vimos, Toño Patiño se cayó de la bici de un puente y bueno, casi se mata. Entonces, pues básicamente sería mi pregunta, Alan. Muchas gracias.
Gracias, Rebeca. Pues Toño Patiño se cayó, tuvo un accidente, pero no va a dejar la bicicleta. Entonces, eso debe de ser alguna señal. Y por favor, le damos la palabra a Elizabeth Méndez. Primero, si nos apoyas prendiendo tu cámara, querida Elizabeth, y te damos la palabra, por favor. Elizabeth Méndez, ¿nos escuchará? Ok, mientras enciende su cámara, por favor, le damos la palabra a Jorge A. Portales. Bienvenido, Jorge. Ya tienes tu micrófono encendido, Jorge, cuando gustes. Ah, no te escuchamos. Veo que estás hablando, pero no te escuchamos, mi estimado Jorge. ¿No? Bueno, si me permites, Jorge, regresamos un momento contigo. Ya tenemos a Elizabeth Méndez. Elizabeth, bienvenida, te escuchamos. Gracias. Alan, muchas felicidades por tu exposición. Qué bueno que hablan de movilidad sustentable, ya que es parte de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dentro del apartado número 11, que se refiere a ciudades y comunidades sostenibles. Mi pregunta muy concreta es, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de México no crea o no genera más infraestructura ciclista en la zona oriente? Paradójicamente tenemos el mayor número de bicicletas, pero hay cero infraestructura ciclista por acá. La mayor parte, como bien lo señala, se ha concentrado en la zona centro o en la zona sur. Perfecto, muchísimas gracias. Y pasamos con nuestro ponente para que nos apoye respondiendo las preguntas. Ok, bueno, empezamos con Rafa. Hablabas de los sistemas de transporte como un fracaso. Yo creo que no son un fracaso, sino más bien nos enfrentamos a un crecimiento demográfico exponencial que ha saturado y obviamente las proyecciones en las planeaciones, pues no esperaban la cantidad de personas que se están moviendo ahorita en la Ciudad de México. Entonces, sin duda, yo soy un usuario del transporte público en todas sus modalidades en la Ciudad de México. Especialmente puedo decir que me gusta muchísimo viajar en metro. Entiendo que la concentración de gente en las horas pico, pues es masiva, pero creo que es solo parte de un eslabón en esta cadena, ¿no? ¿A qué se debe muchísimo? A que la mayoría de los viajes que están en la Ciudad de México empiezan en la zona metropolitana. Estoy hablando de municipios como Naucalpan, municipios como Tlanepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Entonces, esto es un problema porque nos habla de que no se están generando empleos suficientes en las zonas. Entonces, la zona metropolitana no nada más es la Ciudad de México. Entonces, la zona metropolitana se compone de varios municipios del Estado de México, un municipio de Hidalgo y sobre todo las 16 alcaldías. Entonces, creo que esto es resultado de que no se están generando satisfactores suficientes para la población en las periferias de la zona metropolitana. Entonces, no me gusta ver a los sistemas de transporte como un fracaso, sobre todo hablando del metro y del metrobús, porque yo como habitante del Estado de México te puedo decir que no contamos con sistemas de transporte. Contamos con el esquema hombre-camión, ¿no? Que es la combi, el microbús, el camión. Entonces, esos no se consideran como sistemas de transporte. El hecho de ver al metro como un fracaso no me parece tan acertado, porque creo que funcionó en su momento. Sin embargo, ahora está habiendo un reto muy importante que es la alta concentración de personas. Entonces, es por eso que se ha empezado a usar las ciclovías, ¿no? Para tratar de aliviar estos congestionamientos, sobre todo en distancias cortas. Es lo que comentaba en la ponencia, distancias menores a 8 kilómetros sin problema se pueden pedalear, ¿no? Yo incluso he pedaleado hasta 11 kilómetros en las rodadas para ir desde Naucalpan hasta el centro de la Ciudad de México. Y no hay mucho problema porque se puede. Y sobre todo, si existiera la infraestructura ciclista, creo que se puede apostar para generar un buen modelo de transporte que permita
que más gente se suba a la bicicleta y sobre todo así liberar los congestionamientos o las aglomeraciones en las horas de máxima demanda en los distintos sistemas de transporte que ya de por sí están congestionadísimos, pero como te digo, no es un problema nada más exclusivo del sistema ni de la Ciudad de México, sino es todo lo que abarca, ¿no? Y son décadas de retraso. El Estado de México tiene un retraso con respecto a la Ciudad de México en materia de desarrollo de infraestructura y transporte de 15 a 20 años. Entonces, estamos hablando que el Estado de México no está alineado en ningún modo a generar digamos, una salida para que toda esta gente pues pueda desplazarse de manera efectiva y sobre todo descongestione los sistemas de movilidad que tiene la Ciudad de México, Rafa. Excelente. Muchísimas gracias, querido Alan. ¿Nos permite hacerte 3 preguntas más? ¿Sería posible? ¿Me permites nada más? Me falta la de Rebeca. Claro que sí. Sí, desconozco ahorita el porcentaje de personas fallecidas en bici, Rebe, hasta el año de este año. Sin embargo, en la Ciudad de México sí se pretende, se entiende que hay entre 200 muertes de ciclistas al año. Pero bueno, existe debemos de crear mucha voluntad política, sobre todo para darle la prioridad, ¿no? Para eso pueden familiarizarse ustedes con la pirámide invertida de movilidad que tiene a los peatones en la punta de esta pirámide y posteriormente están los ciclistas y sobre todo no nada más los ciclistas, sino otros modos de transporte alternativo, ¿no? Como ya lo comentaba, patines, silla de ruedas, patinetas. Entonces hay que recordar algo que tengo aquí anotado, es que la cultura vial no existe y que hay que crear una cultura de movilidad. La cultura de movilidad se construye. Entonces, obviamente, nosotros todos como usuarios potenciales de una vía necesitamos generar esa cultura de movilidad en la cual se haga la priorización de los modos de transporte altamente efectivos, ¿vale? Y por último, me falta Elizabeth. Pues sí, Elizabeth, por eso tocábamos el día de hoy la ponencia de infraestructura. ¿Necesitamos voluntad política? Claro que sí, pero sobre todo gente especialista que se encargue de hacer los análisis pertinentes, porque si no nos vamos a enfrentar a lo que comentaba Moni, que en el eje 4, aunque atraviesa la zona oriente, pues no se tiene el mismo resultado o la misma eficiencia, ¿no? Hay mucha gente que dice que División del Norte es la que se debe de ocupar para generar la infraestructura ciclista efectiva, pero bueno, División del Norte también tiene mucho conflicto, mucha resistencia social, sobre todo porque me parece que hay mucha actividad económica, mucha venta, muchos talleres y ese tipo de cosas, pues también son otra parte, otra piedrita en el camino en la generación de este tipo de infraestructura. La voluntad política es importantísima porque hay mucha gente que está queriendo hacer cosas, muchos colectivos que quieren implementar ciclovías emergentes, consultores, gestores de movilidad que proponen la infraestructura ciclista como una solución. Sin embargo, y nos enfrentamos muchísimo acá en el Estado de México a que hay poca o nula incluso voluntad política y eso pues saben que pues sin voluntad política no se puede avanzar mucho en materia de movilidad. Excelente, querido Alan. Muchas gracias. Si me permites, tomamos un par de preguntas más. Claro. Regresamos, por favor, con don Jorge Portales, que había levantado la mano. Por favor, don Jorge, lo escuchamos y bienvenido. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Ok. Alan, gracias, fue una plática interesante. Coincido en una parte con Oscar, cuando él decía el desastre que tenemos de la movilidad en general, ¿no? Y yo siempre he pensado que es la educación y la concientización del ciclista quien ha causado también muchos problemas para ellos y para el peatón. Pero viendo el tomo 1 de lo que sugeriste, capítulo 3.2, las bicis son un vehículo, la página 60-61 dice, no se puede fomentar la movilidad en bici y al mismo tiempo imponer reglas restrictivas que obstaculicen el uso, como el uso de casco e imponer sanciones. Creo que eso pone un problema más grave. Duele, pero siento que más de la mitad de los que mueren o tienen accidente en bicicleta es culpa de ellos que se pasan los semáforos, circulan en sentido contrario en sus carriles exclusivos. O sea, hay que concientizarlos mucho. Gracias. Muchísimas gracias, don Jorge. Y por favor,
Verónica Retana, si nos ayudas prendiendo tu cámara para poderte dar la palabra, por favor. Listo, le damos la palabra, por favor, a Verónica. Bienvenida, Hola, Verónica, te escuchamos. hola, me encantó la presentación. Yo soy ciclista apenas iniciada y sí estoy tomando pues todas las recomendaciones y todos los cursos que se pueda para poder ser también una ciclista responsable. Y nada más era una participación adicional a una pregunta de cuántas personas mueren por accidentes viales. Es un dato que se puede consultar en el Global Burden of Disease. Se busca así, GBD Compare, y solo vienen los datos hasta 2017. Y bueno, particularmente en México, en el año de 2015, fue posicionado dentro de los 10 primeros países a nivel mundial con accidentes causados por tránsito, no nada más bicicletas, también motonetas, principalmente en el estado de Tabasco, porque es el principal medio de transporte para ellos. Pero sí se puede consultar en el GBD, viene hasta el 2017. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Y por último le damos la palabra a don Jorge Palacios. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Tenemos a don Jorge. Perdón, apenas me van a escuchar, ¿verdad? Sí, listo, lo escuchamos. Discúlpeme. Ingeniero Alan Cárdenas, lo felicito por su presentación. Sin duda la movilidad de bicicletas en la Ciudad de México es todo un reto, ya que si tomamos en cuenta que más de 4 millones de vehículos circulan en nuestra ciudad al día, contra 340,000 bicicletas. Nuestra Ciudad de México tiene la infraestructura necesaria para garantizar la circulación segura de los ciclistas, ya que tan solo en el año 2019 se registraron 717 accidentes de ciclistas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, GAM y Benito Juárez en ese orden. Además, que tanto las vías primarias como secundarias están diseñadas para la circulación de automóviles de manera preferencial, no de bicicletas. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Estimado Alan, si nos ayuda respondiendo a las preguntas. Sí, bueno, voy con la pregunta de Jorge Portales. Este tema de ciclociudades y ciclovías es un tema muy complejo que la verdad yo creo que nos podría alcanzar para 2 sesiones muy extensas en 2 días. Sin embargo, es muy importante y me gustaría hacer muchísima conciencia con todos los asistentes, porque como lo comentaba al principio, los accidentes no se pueden evitar, ¿no? Me refiero a que el humano, pues, no es un sujeto infalible, comete errores. Sin embargo, hablando desde la perspectiva de seguridad vial y desde un esquema sistémico de la seguridad vial, se pueden evitar las muertes, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Cuando hablamos de seguridad vial es lo que se busca lograr. No se pueden, a lo mejor no se pueden disminuir los accidentes, pero se pueden disminuir los siniestros. Por siniestros me refiero a las muertes, a los atropellamientos. Entonces, lo que mencionaba del tomo 1, de forzar a los ciclistas a usar el uso del casco, también se presenta como una barrera para que sea en vez de que sea un incentivo usar la ciclovía, pues va a ser visto como un castigo, ¿no? El usar casco. No traigo casco, no puedo usar la bici. Entonces, eso también limita que la bicicleta sea vista como un uso potencial, ¿no? Mucha gente a lo mejor llega a la Ciudad de México a través del metro y no todo el tiempo está cargando un casco, pero necesita desplazarse en la ciudad y quiere hacerlo a través de la bicicleta. Es por eso que se busca generar la infraestructura ciclista. La infraestructura ciclista permitirá que pues todas las personas que usen este modo de transporte se puedan desplazar con mayor seguridad y no se vean en la necesidad de transitar sobre calles
que no sean seguras para ellos. Entonces, es por eso que el manual de ciclociudades lo contempla así. El forzar al ciclista a usar casco, sí es más seguro para ellos, sí deberíamos todos de usar casco porque es una herramienta muy efectiva que ayuda a salvar vidas, pero también es una barrera que impide la promoción efectiva de las personas. Entonces, es por eso que se busca a través del contexto de la seguridad vial generar ciudades seguras para todos, no solo para los ciclistas, también para los peatones y sobre todo para los automovilistas. Me refiero a que muchas veces nos encontramos con muchos accidentes, muchos de los accidentes que vemos día a día son choques en muros de contención de concreto, ¿no? Choques en postes que no son abatibles, que pudieron haber, que resultaron en siniestros, pero que pudieron haberse quedado solamente como accidentes porque la persona pues salió ilesa debido a las características físicas de los elementos de seguridad vial. Entonces, es por eso que en el tomo 1 de la infraestructura ciclista usted puede checar eso del uso de casco, por eso se ve como una barrera. Y pues ya creo que lo demás eran participaciones, ¿no? De Jorge y Vero. Bueno, no sé si respondí tu respuesta, Jorge Portales. Sí. Sí, le comento que sí es un tema más completo, entonces hay que abarcarlo con mucho más calma. Perfecto. Pues mi estimado Alan, muchísimas gracias. Pues a lo mejor fue la primera ocasión que nos acompañas, pero tal vez que no sea la última para que sigamos hablando de estos temas que creo que justamente se presta mucho al debate de ideas, al intercambio, porque creo que una misma experiencia tiene diferentes percepciones de diferentes personas, ¿no? Desde los que lo disfrutan porque les va muy bien hasta personas que lo sufren y lo padecen de forma genuina por diferentes razones, ¿no? Un ejemplo, Moni, que nos comentaba. Entonces, te agradezco muchísimo que nos acompañes, mi estimado Alan. Recordate que esta es tu casa y más que bienvenido para las que sigue. Y agradecer a todos y a todos por acompañarnos. Fue una muy buena sesión, la número 16 ya. Ya estamos, la verdad, bastante avanzados en este proyecto de laboratorio de ideas. Y nos veríamos entonces el siguiente miércoles, otra vez 6 de la tarde. Ahora vamos a hablar de desarrollo urbano y de vivienda. Entonces, creo que es otro de los temas también muy importantes y que tiene mucho que ver con lo que hoy estuvimos trabajando. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos el siguiente miércoles a las 6 de la tarde. Cuídense mucho, por favor, y quédense en casa si pueden. Hasta pronto.